Dicen que el crimen no paga, pero para estos capos de la droga, la vida como los mayores traficantes del mundo les permitió adquirir algunas de las mansiones más lujosas que el dinero puede comprar. Lamentablemente, no pudieron conservar estas propiedades por mucho tiempo. Únete a nosotros mientras te llevamos a través de 15 mansiones abandonadas de capos de la droga. Número 15. Casa Malca de Pablo Escobar. Ubicada a lo largo de las prístinas costas de Tulum, México, la Casa Malca formaba parte de una gran red de activos y propiedades compradas por Pablo Escobar en los años 80. El imperio criminal de Escobar estaba en su apogeo y la Casa Malca fue una de muchas compras que incluían coches lujosos y numerosas casas. Una de las principales razones por las que Escobar compró la mansión Casa Malca fue su ubicación en las selvas de Tulum, un lugar remoto en México. La Casa Malca también era una indicación de la riqueza de Pablo Escobar. Se estimaba que Escobar y el cartel de Medellín ganaban $450 millones semanalmente, y se estimaba que Escobar tenía un valor de $25 mil millones. Este nivel de riqueza se podía ver en Casa Malca. La propiedad contaba con 25 acres de terreno, que incluían un zoológico, una playa, 42 habitaciones con muebles valorados en más de $1.500.000 y múltiples piscinas. La ciudad en la que se encontraba, Tulum, era exclusivamente un refugio para los ricos y exitosos, incluidos políticos prominentes y exitosos capos de la droga como Escobar. Desafortunadamente, Casa Malca fue abandonada después de la muerte de Escobar en 1993. La villa fue redescubierta en 2003 y devuelta a su propietario original antes de ser vendida al comerciante de arte con sede en Nueva York, Leo Malca, en 2012. Malca, quien trabajaba con obras contemporáneas de artistas como Jean-Michel Basquiat y Caos, pasó a renovar la mansión en un hotel de 5 estrellas. El proyecto se completó en 2015 y se inauguró con 9 habitaciones. Desde entonces, se ha expandido a un complejo de 72 habitaciones con piscinas y tiene un vestíbulo lleno de pinturas, esculturas y muebles de algunos de los artistas y diseñadores contemporáneos más reverenciados, exhibidos contra sus paredes blancas y pisos de concreto pulido. El arte en todo el hotel se rota con frecuencia para que los huéspedes que regresan puedan disfrutar de obras diferentes. Número 14. Wallace Thrasher. A partir de los años 70, Wallace Thrasher supuestamente construyó una operación que transportaba toneladas de marihuana y cocaína a la región occidental de Virginia. Los distribuidores luego contrabandeaban las drogas hacia el norte, a Chicago, Detroit y otras grandes ciudades. Thrasher era conocido por transportar sus narcóticos ilegales usando aviones privados, lo que lo hacía difícil de rastrear. El éxito de Thrasher como traficante de drogas se reflejaba en sus elecciones de estilo de vida. Él y su esposa, Olga, poseían una finca campestre de 10 acres en Florida, pero la pareja no pudo resistir el tranquilo estilo de vida del valle montañoso y finalmente se establecieron en Little Creek Valley, en el condado de Bland. Aunque muchos de los lugareños conocían la verdadera fuente de los enormes ingresos de los Thrasher, eran tratados como si fueran celebridades locales, y el aire de especulación que los rodeaba se mantenía como rumores. Durante 10 años, Thrasher se mantuvo 2 pasos por delante de la ley hasta la noche del 17 de octubre de 1984, cuando uno de sus pilotos estrelló un avión lleno de marihuana contra una ladera. Este accidente llamó la atención de las noticias locales y las autoridades nacionales. Thrasher figuraba como la persona que pagaba las facturas del hangar y el mantenimiento de la aeronave, y no había duda en la mente de nadie de que él era el propietario. Solo unas semanas después, mientras los investigadores de drogas se acercaban a Thrasher, se informó que supuestamente murió en un accidente aéreo en Belice, y su cuerpo supuestamente se quemó hasta quedar en cenizas. Mientras algunas personas creían que Thrasher fingió su muerte, su esposa sí celebró un funeral para él. Sin embargo, la investigación federal de Thrasher llevó a la mayor redada de drogas en la historia del Atlántico Medio de Estados Unidos en 1986, cuando más de $150 millones en drogas y efectivo fueron incautados por la Agencia de Control de Drogas. El objetivo principal de la redada era capturar a Thrash, pero él escapó, supuestamente dejando una foto de sí mismo sentado sobre un montón de dinero para burlarse de los agentes que lo buscaban. Su mansión en Florida permanece abandonada hasta el día de hoy y Thrasher aún no ha sido encontrado. Número 13. La fortaleza de Amado Carrillo Fuentes. El antiguo jefe del cartel de Juárez, conocido como el Señor de los Cielos, construyó esta casa de $4,5 millones en Jardines del Pedregal, un exclusivo vecindario al sur de la Ciudad de México. La fortaleza, una residencia de 2 pisos, se encuentra en más de 10,000 pies cuadrados de terreno y cuenta con una piscina interior, jardines amplios y suficiente espacio de garaje para 30 coches.
En el interior, la enorme casa cuenta con un bar con una bodega, 9 dormitorios, 6 jacuzzis, numerosos armarios y vestidores, una cocina enorme, un baño de vapor, una biblioteca y una casa de juegos de tamaño real para niños. La fortaleza fue incautada en enero de 1995 a Carrillo, 2 años antes de su muerte, y la mansión se convirtió en un elefante blanco, un premio que nadie quería. La fortaleza era el centro de operaciones de Carrillo, pero pronto tuvo que abandonar la mansión cuando sus enemigos y las agencias de aplicación de la ley comenzaron a acercarse a él. Aunque poseía propiedades por todo México, Carrillo no podía quedarse en un solo lugar por mucho tiempo, ya que era buscado por las autoridades en Argentina, Colombia, Estados Unidos y México. Para escapar de todo esto, Carrillo se sometió a múltiples cirugías estéticas para cambiar su apariencia. Desafortunadamente, para Carrillo, murió durante una cirugía estética fallida en 1997. Años después de su muerte, la mansión de Carrillo fue un dolor de cabeza para el gobierno mexicano. Intentaron regalar la casa en una lotería, pero muy pocos miembros del público estaban interesados. La propiedad permaneció en posesión del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, una agencia gubernamental creada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para liquidar activos incautados a organizaciones criminales y funcionarios corruptos. En mayo de 2020 fue subastada sin éxito, porque el ganador de la subasta no pagó por la casa y dejó la mansión en manos del gobierno. Número 12. La Mansión Rosa. El exterior de esta gran casa puede ser de un bonito tono rosa, pero oculta un pasado criminal siniestro. La mansión y hotel neogótico abandonado cerca de Powys, Gales, parece haber sido utilizado por traficantes de drogas desde que fue cerrado y abandonado hace 25 años. Esto fue descubierto cuando exploradores urbanos se toparon con ella durante un recorrido aleatorio por antiguas mansiones. Imágenes tomadas por estos exploradores mostraron equipos que habían sido utilizados recientemente para operar una plantación de cannabis dentro de la mansión. Suministros de energía y equipos de cultivo aún podían verse dentro de la mansión. Una imagen muestra hermosos vitrales que actúan como un recordatorio de la belleza y sofisticación que una vez se asociaron con el edificio. Pero esa sofisticación había desaparecido hace mucho tiempo. Desde 1750, la Mansión Rosa fue el hogar de Thomas y Hannah Jones, cuyo hijo, el pintor paisajista Thomas Jones, la heredó en 1789. Más tarde fue heredada por la rica heredera Clara Thomas antes de ser subastada en 1952 y vendida a dos parejas que convirtieron la propiedad en un hotel y centro de excursiones a caballo, uno de los primeros en Gales en ese momento. El hotel cerró en 2008 y luego fue comprado por un empresario de Londres, pero ha permanecido abandonado desde entonces. Aunque la evidencia muestra que la propiedad ha sido utilizada como una granja de cannabis, no hay indicios de que los propietarios estuvieran al tanto o de alguna manera conectados con actividades delictivas. Aunque esto suena bastante sospechoso, las autoridades no han abierto ningún caso contra el empresario, cuya identidad permanece sin revelar. Número 11. Mansión Grow Up. El paradero de la mansión Grow Up de King City se mantuvo en secreto en Canadá hasta que se mencionó en las redes sociales que la propiedad había sido utilizada como una operación de cultivo de marihuana. La mansión abandonada se publicó en Lugares Abandonados de Ontario en marzo de 2015, y la noticia de la mansión se difundió rápidamente por todo el país. Las operaciones de cultivo de cannabis en interiores, o grow-ups, se habían vuelto comunes en Ontario alrededor del momento en que se encontró la mansión, y esto llevó a muchas especulaciones sobre la legalidad de la operación y la propiedad. La mansión fue construida originalmente en 1995 para el empresario británico George Fager. Fager era dueño de un negocio llamado Canadian All-Terrain Vehicle Manufacturing, que vendía piezas para coches de kit. El negocio era copropiedad del hijo de George, Robert Fager. Cerró en 2004 debido a una conducta inapropiada en los negocios. En 2008, la casa fue comprada por la familia Green. La investigación indica que Jeff Green vivía en la casa con sus 4 hijos, que tenían entre 8 y 17 años de edad. La familia residió aquí durante aproximadamente 4 años. Luego, la casa fue puesta a la venta con Martin Shakens Realty. Se especula que la casa fue comprada por 2 inversores inmobiliarios, quienes a su vez comenzaron a usar la propiedad como una operación de cultivo de cannabis. Esta información puede no ser completamente precisa y posiblemente estar confundida con otra historia de cultivo ilegal. Lo que se sabe es que una operación de cultivo comenzó a funcionar en la casa, que se informó originalmente como legítima. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién estaba manejando la mansión de cultivo en Ontario.
La mansión de $1.700.000 estaba situada en 5 acres de terreno con una piscina al aire libre, un patio y una cancha de tenis. Dentro de la casa había una cocina de diseñador, 6 baños, una gran sala de recreación, una sauna, una escalera de caracol, una pared de roca con cascada y tragaluces. Cuando la noticia de la mansión inevitablemente se difundió en las redes sociales, la imaginación de la gente se desbordó. La mayoría del público afirmó que era una casa de cultivo ilegal, mientras que otros afirmaron que pertenecía a narcotraficantes. Número 10. Joaquín El Chapo de Guzmán. Según los locales mexicanos, Joaquín El Chapo de Guzmán era tan rico que tenía casas en todas las playas del país. El Chapo fue uno de los narcotraficantes más exitosos de la historia y fue un actor principal en el auge de la cocaína de los años 90. Este periodo de éxito en el negocio de las drogas financió el lujoso estilo de vida de El Chapo. El Chapo era lo suficientemente rico como para tener grandes felinos exóticos deambulando por sus casas, hacer viajes a Suiza para cirugías anti-envejecimiento, ir a Macao para jugar y poseer jets privados. Pero una de las posesiones más preciadas de El Chapo era su mansión de $10 millones en la ciudad turística de la costa del Pacífico, Acapulco. Echando un vistazo al interior de las casas de los mayores capos de la droga que contaban con piscinas, una cancha de tenis y un zoológico con un pequeño tren que se usaba para recorrer y ver los leones, tigres y panteras, todos alojados en el zoológico de la mansión. Según Miguel Ángel Martínez, un expiloto del cartel de Sinaloa, también había un yate atracado allí. La mansión fue abandonada en 1993 tras fisuras dentro de su cártel de Sinaloa, así como investigaciones de las autoridades estadounidenses y mexicanas. Huyó a Tonalá, Jalisco, donde supuestamente tenía un rancho. Luego, el narcotraficante huyó a la Ciudad de México y se hospedó en un hotel durante unos 10 días. Se reunió con uno de sus asociados en un lugar desconocido y le entregó $200 millones para proveer a su familia en caso de su ausencia. Le dio esa misma cantidad a otro de sus empleados para asegurarse de que el cartel de Sinaloa funcionara sin problemas en sus actividades diarias en caso de que él estuviera ausente por algún tiempo. El capo fue capturado en Guatemala en 1993, pero escapó de la prisión en 2001. Fue arrestado nuevamente en 2014, solo para escapar de una penitenciaría de máxima seguridad al año siguiente a través de un túnel de 1,5 kilómetros con una entrada en la ducha de su celda. Su mansión fue sorteada en 2018 por el gobierno mexicano. Número 9. Hacienda Nápoles de Pablo Escobar. Otra de las propiedades extravagantes de Pablo Escobar, la Hacienda Nápoles, ubicada en Puerto Triunfo, Colombia, fue la infame finca del excapo de la droga. Construida con extravagancia y lujo, incluía un zoológico, una plaza de toros, una pista de aterrizaje y un lago privado. La finca se convirtió en un símbolo de la riqueza y el poder de Escobar en su país natal durante su reinado como uno de los narcotraficantes más notorios del mundo. La finca estaba ubicada a medio camino entre Bogotá y Medellín, en la carretera principal, e incluía una casa colonial española, un parque de esculturas y un zoológico completo que incluía muchos tipos de animales de diferentes continentes, como antílopes, elefantes, aves exóticas, jirafas, hipopótamos, avestruces y ponis. Después de la muerte de Escobar en 1993, Hacienda Nápoles enfrentó varias batallas legales y cayó en el abandono. El gobierno colombiano tomó el control de la propiedad y la transformó en un parque temático, con algunos de los animales exóticos reubicados en santuarios. En los últimos años, Hacienda Nápoles ha atraído a turistas interesados en explorar su oscura historia y presenciar los restos del extravagante estilo de vida de Escobar, incluyendo las ruinas de su antigua mansión y las icónicas esculturas de dinosaurios que una vez adornaron la propiedad. Número 8. Rakesh Jyoti Saran. En 2005, después del arresto de Rakesh Saran, la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos incautó la mansión del traficante de drogas en Arlington. La mansión, a pesar de su pasado turbio, fue puesta a la venta por un asombroso precio de $3.7 millones. La mejor parte de la mansión no eran sus características, sino su proximidad al estadio de los Cowboys, lo cual era un atractivo para los fanáticos del fútbol americano. Saran y su equipo recibían pedidos de medicamentos con receta en línea y luego los enviaban a personas en todo el país, obteniendo un beneficio promedio de más de $50,000 al día. Saran se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude en el cuidado de la salud, 2 cargos de fraude postal, un cargo de conspiración para distribuir sustancias controladas y otros delitos federales.
En diciembre de 2009, Saran fue sentenciado a cumplir 12 años en una prisión federal y se le ordenó pagar $68 millones en restitución por su participación en el esquema. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Saran confiscó la casa personalizada, que aún estaba en construcción en ese momento. Fue vendido por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos en mayo de 2008 a los inversionistas HS Panorama, con sede en Austin, Texas, por $1.200.000. Después de adquirir la casa, el comprador pasó alrededor de 9 meses arreglando la propiedad. Según ellos, la casa ha estado inactiva durante 2 años y necesitaba algunas reparaciones adicionales. La casa de 7 dormitorios, 8 baños completos y 4 medios baños se encuentra en 2.6 acres con vista al Rush Creek Greenbelt y ahora ha sido restaurada a una condición habitable. La casa, que fue diseñada por el arquitecto de Arlington Don Wetton, todavía tenía algunas comodidades que se podían rastrear hasta su antiguo propietario, como una guardería adyacente al dormitorio principal construida porque la esposa de Saran estaba esperando un bebé. Un mural de paisaje de 3 paneles en la entrada del dormitorio principal fue pintado por un artista que Saran trajo de Italia para hacer el trabajo. La casa también cuenta con una piscina cubierta, un cine en casa y baldosas de mármol calefaccionadas en todo el lugar. Número 7. Paul Yearsley. Se podría suponer que un traficante de drogas sabría mejor que ostentar su riqueza al público. Sin embargo, no parece que Paul Yearsley recibiera ese mensaje a tiempo. Paul Yearsley estaba ansioso por mostrar su mansión de estilo georgiano, completa con un cine en casa de última generación, una enorme piscina, sauna, gimnasio y un Range Rover nuevo en la entrada junto a un Bentley Continental. Obtuvo su deseo cuando su mansión de 6 millones de libras fue presentada en las páginas centrales de una revista de estilo de vida brillante. Fue apodada una casa de ensueño digna de una estrella del pop. Desafortunadamente, alguien en la agencia británica de crimen organizado serio tenía una suscripción a la revista y se puso un poco curioso sobre cómo el desempleado Yearsley podía permitirse una mansión tan lujosa. Mientras Yearsley afirmaba haber hecho su fortuna vendiendo casas a futbolistas de la Premier League, en realidad, Yearsley era un varón de la droga cuyo único ingreso legítimo era una pensión por discapacidad del ayuntamiento, que se cree ascendía a unos pocos cientos de libras al mes. Había trabajado para el Ayuntamiento Metropolitano de Tameside como supervisor de recreación en una piscina hasta 1993, cuando fue jubilado a los 28 años debido a problemas de salud. 16 años después, Yearsley había acumulado un portafolio de propiedades multimillonario, incluyendo 80 casas alrededor de Manchester, así como una villa en la Costa del Sol. Después de construir su mansión señorial en la zona de futbolistas de Heaton en Bolton, a la que llamó Knowsley Manor, el narcotraficante también desarrolló otra mansión en los terrenos, que vendió por 2.200.000 libras, y se planeó un tercer desarrollo de una casa de 800.000 libras en el mismo sitio. Pero Yearsley no pudo resistir la tentación de ostentar su riqueza, y en agosto de 2009, él y su esposa, Carol, invitaron a Lancashire Magazine, una publicación local de hogares y estilo de vida, a ver su casa de 7 habitaciones. Esto llevó a Yearsley a ser encarcelado por 5 años y 4 meses en 2011. Número 6. La mansión de la favela de Pesao. En el corazón de las favelas más peligrosas y pobres, el complexo do Alemão en Río de Janeiro, Brasil, es donde el capo de la droga Pesao tenía su mansión secreta de lujo. Mientras todos a su alrededor vivían en un desastre total, la gran base del criminal era un triplex con una piscina en el techo, baños con jacuzzi, una cocina profesional llena de electrodomésticos de acero inoxidable de primera línea y aire acondicionado y televisores de pantalla de cristal líquido en cada habitación. El triplex también tenía un club de discoteca privado, donde Pesao disfrutaba de la música de su músico favorito, Justin Bieber. Su lujoso triplex fue encontrado por la policía y las fuerzas militares mientras limpiaban el área de narcotraficantes y bandas criminales en preparación para los Juegos Olímpicos de Verano de 2016. Antes de estas operaciones, favelas como el complexo do Alemão estaban completamente controladas por estas bandas criminales y las fuerzas policiales no tenían permitido entrar. Les tomó 3 horas llegar a la mansión que estaba situada en la cima de una colina, desde la cual los criminales tenían un punto de vista privilegiado de toda la ciudad. Pesao destruyó paredes en su residencia para extraer drogas ocultas, dinero y diversas armas antes de huir de la invasión del gobierno. Sin embargo, la policía pudo confiscar 6 toneladas de drogas y grandes cantidades de armas. Antes de continuar, aquí está la elección de nuestro suscriptor para hoy. Al echar un vistazo dentro de las casas de los mayores capos de la droga, centrémonos en Wallace Thrasher, el hombre que supuestamente dejó una foto de sí mismo sentado sobre su pila de dinero para las autoridades que allanaron su mansión.
Era un narcotraficante muy exitoso que estaba tan fuera del radar que, en cuanto llamó la atención de las fuerzas del orden, supuestamente fingió su muerte. Considerando que supuestamente fingió su muerte para escapar de la ley, si tú fingieras tu muerte, ¿cómo lo harías? Comparte tus ideas creativas con nosotros en la sección de comentarios. De vuelta al video. Número 5. Amado Carrillo Fuentes. Considerando lo exitoso que fue Fuentes, es justo que aparezca 2 veces en nuestra lista. El Señor de los Cielos tenía otra mansión lujosa que abandonó mientras intentaba huir de la ley. Carrillo construyó esta mansión en 1992 y se inspiró en Scheherazade, el personaje femenino principal de los cuentos del Medio Oriente, conocidos como Las Mil y Una Noches. Las historias, conocidas en inglés como Arabian Nights, presentan la maravillosa lámpara de Aladino y Alí Baba y los 40 ladrones. La lujosa casa de Carrillo, a la que llamó Mil y Una Noches, que era español para los cuentos de los que era fanático, contaba con múltiples habitaciones, cada una con su vestidor hecho de cedro. La mansión tenía varias bañeras de hidromasaje con espejos y acabados en plata y una piscina, pero también estaba atravesada por túneles secretos subterráneos, incluido el que fue descubierto mientras se demolía. El pasaje está ubicado cerca de la entrada principal con techos de 7 pies de altura y tiene 200 pies de largo en forma de cuadrado. Después de la muerte de Carrillo, la mansión quedó desocupada y eventualmente atrajo la atención de drogadictos que se instalaron dentro de sus enormes muros. Con el tiempo, la lujosa casa cayó en una condición deplorable y fue cubierta de grafitis de arriba a abajo. La mansión Mil y Una Noches fue finalmente puesta a la venta en 2006 y nunca fue comprada. En 2009, el gobernador de Sonora, Eduardo Burrs, ordenó la demolición de la mansión. Sin embargo, no fue hasta finales de septiembre de 2020 que se enviaron trabajadores de la construcción para derribar el Palacio de Carrillo. Número 4. Davis Leonel Rivera, el legendario líder del cartel de los Cachiros de Honduras, confesó haber participado en los asesinatos de al menos 78 personas y comenzó a delatar a sus asociados. Hoy, tanto Rivera como el hombre que ayudó a derribar, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, están bajo la custodia de las autoridades de Estados Unidos. Pero su mansión, que albergaba animales exóticos desde tigres hasta hipopótamos, está bajo la custodia del gobierno hondureño. La mansión contaba con 58 especies de animales, así como una tirolesa, un minitren y una pista de karts con un kart funcional. Los grandes felinos viven en jaulas de metal y consumen 5.000 kilogramos de pollo al mes, lo cual era una carga financiera sin el dinero del narcotráfico de Rivera para pagarlo. Desde el principio, Rivera y su hermano abrieron su parque al público, lo que facilitó convencer a países extranjeros de vender sus animales exóticos a los narcotraficantes. Pero visitar no era exactamente una experiencia educativa. No hay guías turísticos ni señales que detallen los orígenes, edades o entornos naturales de los animales. La mayoría de los animales no han salido de sus jaulas en años desde que el gobierno se hizo cargo en 2013. Número 3. La mansión de Miami de Pablo Escobar. Escobar no solo poseía propiedades en México y en su país natal, Colombia, también tenía mansiones en los Estados Unidos, y su mansión rosa en Miami, Florida, era para morirse. Aunque esta mansión era lujosa, también servía como escondite para dinero en efectivo. Durante su reconstrucción en 2016, el trabajador de la construcción Miguel Mato encontró la caja fuerte escondida en la base de concreto en la última pared que se derribó. La caja fuerte con combinación mide 2 pies por 2 pies y pesa cientos de libras. Al principio, el nuevo propietario, Christian de Verduard, no le creyó a Mato hasta que bajó a verla por sí mismo. En ese momento, Verduard, quien fundó Chicken Kitchen, y su esposa, Jennifer Volapi, ya habían visto una caja fuerte en el suelo de la propiedad, pero fue robada por los hombres que trabajaban para ellos. Esta vez no están tomando riesgos. Amarraron la última caja fuerte a un camión plataforma y la llevaron a un lugar seguro, donde la abrieron, pero solo revelaron su contenido a las autoridades. La propiedad fue incautada por el gobierno de los Estados Unidos en 1987 y en 1990 fue adquirida por un propietario privado, Christian de Verduard. La mansión tenía 4 dormitorios, 6 baños, una piscina y un garaje. Estuvo vacía durante años después de ser gravemente dañada por un incendio. Número 2. Darren Odell Jones. Una mansión en el norte de Houston que fue incautada a un antiguo capo de la droga, Darren Odell Jones, fue subastada por los Marshals de los Estados Unidos en 2010.
El público fue invitado a la venta de la mansión de 5 dormitorios y 8.000 pies cuadrados, y las ofertas a partir de $491.000 se realizaron en línea antes de la fecha de la subasta final, que fue el 30 de marzo de 2010. Jones, el antiguo propietario de la mansión, estaba cumpliendo actualmente una sentencia de 11 años de prisión por dirigir un imperio de drogas en Houston, Texas. Los investigadores dijeron que su operación de drogas suministraba miles de libras de cocaína y tenía vínculos con cárteles de drogas mexicanos. Junto con la casa, los funcionarios dijeron que Jones acordó ceder un Mercedes S550 del año 2007, un Maserati del año 2006, $1 millón en ganancias de drogas, un Chevy Avalanche del año 2007, un Saturn Vue del año 2002 y un BMW X5 del año 2001. Número 1. José Gonzalo Rodríguez Gacha. La casa abandonada de José Gonzalo Rodríguez Gacha, quien fue un miembro de alto rango del cartel de Medellín de Pablo Escobar, es ahora el sitio de la nueva embajada de China, y es una gran declaración de intenciones para sus operaciones en Colombia y América Latina. Con más de 5.000 metros cuadrados, el terreno supuestamente costó $18 millones, una cantidad pequeña en la economía global, pero una suma principesca en el mercado local. Pero el sitio, que ahora está bajo asedio de la hiedra y los artistas locales de graffiti, es mejor reconocido por su enredo con la oscura y violenta historia de Colombia. La mansión, que era conocida como Casa Gacha, fue comprada cuando el cartel de Medellín suministraba alrededor del 90% de la cocaína del mundo. Los miembros del cartel derrocharon en propiedades en las áreas más acomodadas del país como una muestra de riqueza en desafío a la élite de la nación que los rechazaba. Pero después de desatar un terror indiscriminado en todo el país, corromper la política y casi convertir a Colombia en un estado fallido, había poco que los miembros del cartel pudieran hacer para redimir su imagen. Por otro lado, los chinos parecen haber pasado por alto la historia y el significado cultural de la Casa Gacha, lo cual es extraño considerando que los chinos son un pueblo bastante supersticioso. Pero por ahora, el gobierno colombiano espera que el proyecto chino ahuyente los fantasmas del cartel de Medellín. Gracias por ver este video. Nos veremos en el próximo.